Bueno, tenemos al gobernador de Antioquia con nosotros en el Colombiano. Gobernador, gracias por venir, un saludo, y hoy es un día muy especial porque en teoría usted tenía que estar en la cumbre de gobernadores. Por ahí vi al presidente Petro. De pronto podemos poner que el presidente Petro dijo que usted no fue, como que hubieran pasado a lista. La seguridad se hace a punta de muertos, como se dijo durante todo este siglo XXI, casi en todo este siglo. ¿Es cierto? Varios aquí pues dirían que sí, porque no somos homogéneamente políticos. De hecho, el que más diría que sí no vino, que es el gobernador de Antioquia. ¿Cierto? No vino, me equivoco. ¿Por qué no fue, gobernador? Me hubiera gustado mucho estar, Luz María, porque tenía la posibilidad de presentar en detalle cómo podría implementarse el referendo, de tomar lugar ese cambio constitucional validado por los colombianos, cómo se le aumentarían los recursos a todas las regiones, a los municipios. Pero mi obligación principal es con Antioquia y estaba atendiendo una situación de orden público muy crítica que está tomando lugar en el municipio de Yondó y que, Dios no quiera, podría estarse incubando una de las mismas proporciones a la del Catatumbo en el Magdalena Medio y el nordeste de Antioquia. Eso le escuchamos a otro gobernador que cuando dijeron que usted no había ido, prácticamente dijo eso, ¿y qué es lo que está pasando? Es decir, lo primero, no fue un desplante a la visita del presidente Gustavo Petro, su no asistencia a esa cumbre. No, ni más faltaba. Yo alcancé a escuchar mientras venía aquí a la entrevista que él decía algo que es cierto. Él y yo somos muy distintos en todos los órdenes, pensamos muy diferentes, pero yo nunca le he rehuido ni a los encuentros ni a los debates con él. Incluso en situaciones muy adversas, no solo con él, sino con otros miembros de su gobierno, hemos asistido a decir lo que pensamos con mucho respeto por las personas y por las instituciones, pero siempre a defender a Antioquia y a expresar lo que pensamos sobre distintos órdenes. Lo que está pasando allí es que llegó una orden a disidencias FARC y ALN que no podían seguir actuando en connivencia como lo hacían en Antioquia, y eso pues fue escuchado. Es decir, lo mismo que está pasando en el Catatumbo, que la gran pelea que se formó es por la guerra entre las FARC y el ELN, al parecer tratando de exterminar a todos los que estuvieran relacionados con las FARC, ¿se está trasladando también al Magdalena Medio antioqueño? Aún no, pero les dieron la orden de no actuar más en conjunto, de no delinquir más en conjunto, sino hacerlo por separado, y esto llegó a oídos del Clan del Golfo, y el Clan del Golfo está básicamente haciendo una operación envolvente hacia el GAOR, disidencias FARC del Frente 34, y también al ELN, de un lado por Remedios, subiendo por Remedios, bajando desde el sur de Bolívar, desde Cantagallo, y subiendo también por Yondó. Entonces los están ensanduchando, y ahí puede haber una dificultad superlativa. Por eso yo quise ir hoy allá, digamos, sobre todo a mirar qué estaba pasando, a ponernos en contexto y a pedirle al ejército, a la policía, que tomaran cartas en el asunto, porque si llegara a presentarse una confrontación, podría ser bastante crítica en términos de desplazamientos, confinamientos y agravamiento de la situación de orden público y social. Porque justamente en su discurso el presidente en la cumbre de gobernadores, ya para terminar, porque en realidad el tema que nos convoca es el referendo de la autonomía fiscal, el presidente dice que la seguridad, él habla con cierto, dice que la seguridad que son las cárceles, que es matar gente, que él no le apuesta a esa seguridad, y más o menos lo identificó a usted como el principal seguidor de lo que él llamó ese tipo de seguridad. ¿Usted qué le puede responder a ese respecto? Pues la seguridad es la que salva vidas, la seguridad entendida como el imperio de la ley, de la justicia, de las oportunidades sociales para consolidar la paz, es lo que debería garantizarle la vida y la tranquilidad a los colombianos. Yo me pregunto cuál es su concepción de seguridad. Esta que nos toca padecer a los colombianos y a los antioqueños en este caso, esta que creció el accionar criminal de los grupos armados ilegales, que les cedió territorios, que los envalentonó, que los tiene estrenando uniformes, armamentos,
que arrincona y le ata las manos a la fuerza pública. Esa es la seguridad. Pues si esa es su visión de seguridad, a mí me complace mucho estar en desacuerdo con él. Porque también, de hecho, la gobernadora del Chocó, que estaba allá, también se manifestó haciendo un reclamo por la seguridad en su departamento, que también estaba muy grave, ¿no? Lo del Chocó es muy lamentable, o sea, un departamento tan hermoso, tan rico, y es otro escenario de confrontaciones entre ELN, Clan del Golfo, y el gobierno nacional pareciera fungir de espectador. Bueno, este es el tema político, pero hay un tema estructural sobre el cual queríamos coincidencialmente hablar, pero no podía dejar pasar la coyuntura, pero lo había invitado a que conversáramos, era por el tema de la aprobación ya de las firmas para el referendo de la autonomía fiscal, del cual usted habló antes de ser gobernador tal vez, y se convirtió ya en un hecho. Ahora como gobernador quisiera que nos contara un poco en qué va a consistir, qué le va a pasar a Antioquia en particular y a los otros departamentos del país en general en términos presupuestales si se llegara a aprobar ese referendo de autonomía. Además que nos cuente cuándo sería y los detalles de la realización. Luz María, el referendo acaba con la rogadera de las regiones hacia el nivel central y prácticamente busca que tributos tan importantes como son los de renta y patrimonio dejen de ser de la nación y pasen a ser de los departamentos. De paso, eso permite honrar una promesa a la Constitución. La Constitución dijo que la participación en ese momento de los ingresos corrientes de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la nación debería llegar a ser mínimo el 46%. Hubo un año que fue el 98, 99 tal vez, que llegó a ser incluso el 48, 49%. Pero hoy estamos en el 23%. La reciente reforma al acto legislativo... Cada vez un Estado central más garoso. Más garoso, más robusto, más burocratizado, con un poder discrecional mucho mayor, no reglado, que me presumo ha sido la fuente, buena parte de la corrupción que ha tomado lugar, que sale desde el centralismo y que por supuesto toma lugar en las regiones, porque aquí uno podría decir, bueno, el acto legislativo, el que en 14 años va a llevar esa participación del 23 al 39%, es bueno, y yo incluso lo apoyé porque todo lo que le quiero el espinazo al centralismo sirve, pero es seguir dependiendo del nivel central. Sí, esa es la famosa reforma de las transferencias que se aprobó al final del año pasado. Que se aprobó a final del año pasado y es como un bombón de trapo porque es querer decirle a las regiones tranquilo que esto va a pasar, pero ustedes siguen estando bajo mi sujeción. ¿Usted por qué dice que hay más corrupción en este esquema que está concentrando los recursos en el gobierno nacional? Por una cosa muy simple, Luz María, porque desde que tomaron lugar los dos actos legislativos que deshonraron la promesa de la Constitución del 91, la Nación le ha zarpado a las regiones una cifra superior a los 400 billones de pesos. En economía hay un debate muy intenso en todos los ámbitos de política fiscal monetaria, entre reglas y discreción. Cuando usted tiene una cosa arreglada como está en la Constitución, usted tenía que aplicar unos recursos en unos determinados sectores. Cuando usted deja más de 20 puntos de los ingresos corrientes de la nación bajo el poder presidencial, pues ahí es cuando empezamos a ver crecer cupos indicativos, casos como los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y las regiones todavía con carencias esenciales en los bienes públicos y servicios básicos. Dineros a discreción del mandatario que no se irriga en las regiones, pero hay quienes dicen, bueno, el argumento, aunque de pronto es un debate de más adelante de esta conversación, pero hay quienes dicen que en realidad el problema es que se les estaría, al no mandar esos recursos a la nación no tendría cómo redistribuir en las regiones. En teoría para eso es que las regiones que más pueden envían más dinero,
cuando usted dice que el zarpazo de 400 billones, pues los defensores de que el centralismo siga teniendo más potencia dirán que no, que es que esos 400 billones se repartieron en las regiones más vulnerables que no tienen ingresos. ¿Cómo explica, quién tiene la razón ahí? Es que la esencia del cambio constitucional que implicaría el referendo está en que esos tributos no son de donde se originan, porque ahí sí profundizaríamos mucho las desigualdades, es decir, renta y patrimonio. Por ejemplo, si uno tomara la participación que tiene Antioquia en el PIB, implicaría por el recaudo tributario del año pasado que Antioquia genera recursos tributarios incluso cercanos hasta los 40 billones de pesos. Antioquia, hoy recibimos 6 billones largos, con el referendo recibiríamos cerca de 11. No vamos a recibir los 40, casi 40 que generamos aquí como recursos tributarios, sino que solo 11 para que los otros 29 y pico restantes vayan a esa gran bolsa, al conjunto de esa propiedad que la ejercerían los departamentos del Distrito Capital, para precisamente, siguiendo los lineamientos de la misión de descentralización, se le dé preponderancia no solo a los criterios poblacionales, socioeconómicos que hoy están en el SGP, sino a los activos ambientales, a la posibilidad de generar desarrollo económico. Y por eso es que a mí me dolió mucho no poder haber estado hoy en Villa de Leyva, porque le iba a entregar personalmente a cada gobernador cómo a ellos se le doblaría los recursos versus lo que recibe vía SGP. A los gobernadores se les doblaría. A los departamentos, y a cada municipio se le doblarían los recursos, a cada municipio. Y eso pues, bueno, eso es algo que lo podemos registrar en cualquier momento. Sí, puede hacer una correría por departamentos a llevarles a cada No, les voy a enviar la carta y les voy a echar una llamada y a tener una conversación con ellos, y le voy a enviar una carta también a cada uno de los alcaldes de Antioquia y eventualmente los del país. Pero alguien podría hacer la siguiente cuenta, por ejemplo, porque siempre los departamentos de los cuales más se habla en este sentido son Chocó y La Guajira, pues por no hablar de los antiguos territorios nacionales. Entonces dicen, bueno, Chocó recibía, usted les va a decir, van a recibir el doble, ¿cierto? Pero si Chocó, con el dinero que mandaba, si Antioquia mandaba más antes, pues había más plata de la nación para distribuir en esos territorios, y ya va a haber menos, entonces de pronto puede bajarse el aporte de la nación a esos territorios. Luz María, nosotros las cuentas que tenemos son las siguientes. Parémonos, digamos, en este año, supongamos que el referendo llegara a implementarse este año. Entre renta y patrimonio, el gobierno nacional dejaría de recibir 148 billones de pesos, que pasarían a ser de los departamentos y el Distrito Capital. Pero a su vez, la nación se ahorraría, de un lado, 73 billones de pesos, que es el SGP, porque ya lo asumirían los departamentos, y de otro lado, 15 billones de pesos, que dijo la misión de descentralización, que no entendía cómo la nación seguía votando en gasto discrecional 15 billones de pesos mínimo por año en funciones que ya por constitución y por ley, competencias, eran de los departamentos y municipios. Entonces estamos en 88. Si usted a 148 le resta 88, le da menos 60 billones. ¿Qué hemos planteado en una eventual reglamentación? Y por eso estamos hablando de todo esto, que la nación se quede con el 20% del recaudo de renta y patrimonio, que son unos 30 billones. ¿Para qué? Para que de un lado la DIAN siga siendo el recaudo, pero ya con las bases tributarias y las tarifas que definan cada departamento. Y de otro lado genere competencias. Ahí se le van más o menos 5 puntos porcentuales. Y los otros 15 puntos porcentuales los dedique a hacer un fondo de convergencia regional que le permita hacer gasto de inversión en superar inequidades regionales que existan en Colombia. Es decir, por ejemplo, Chocó le va a tocar asumir su educación y su salud, porque el SGP ya sería decisión de, autonomía de cada departamento. Entonces Chocó va a decir, no, mis recursos no me alcanzan
para la salud y la educación de mi gente, porque una cosa es Antioquia, que digamos que como tributa tanto, pero sí tiene esa ventaja, y otros departamentos que tributan poco, pues podrían decir, y yo pues hablo en nombre de ellos, más sí. que para tratar de entender todo el argumento. Por ejemplo, Luz María, Chocó hoy no recibe 1.600.000 entre su SGP y lo que reciben todos sus municipios. Con el referendo, entre Chocó, comunidad territorial, más todos los municipios que componen ese departamento, recibirían más de 3 billones de pesos. Entonces, el SGP tiene un gran componente en educación, en salud. ¿Tiene tantos que generan tantos impuestos? Sí, bueno. No porque generan tantos impuestos, sino porque fondo. Al ser, digamos, los recursos de los departamentos y el Distrito de Capital en su conjunto, y al distribuirlos atendiendo criterios de subsidencia, solidaridad territorial, concurrencia, etcétera, implicaría que se reconozcan otras cosas distintas al nivel socioeconómico de la población del Chocó, como sus activos ambientales, etcétera, y esos serían los recursos que le tocarían al Chocó. Es decir, estamos reconociendo un poco en lo que tanto insistía Jorge Iván González, es decir, no tengan en cuenta solamente... Él es director de Planeación Nacional. No tengan en cuenta solamente a la gente, sus condiciones socioeconómicas, sino los activos ambientales que representan la Orinoquía colombiana, el Pacífico, San Andrés, para que ellos tengan incentivos, por ejemplo, a preservar esos activos ambientales que le terminan sirviendo a todo el país. Entonces, por eso es que aquí, con esta propuesta de referendo, no solo hay autonomía territorial, que es algo muy caro, sino que todos los departamentos y todos los municipios mínimo doblan lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones. ¿Qué podría pasar en Chocó? Que podría tener recursos, por decir algo, para hacer su canal interoceánico comprometiendo vigencias futuras, sin tener que estar rogándole a cada gobierno que eso pueda tomar lugar. Ellos solos... Es decir, usted garantiza que automáticamente con el referendo unas regiones como las del Chocó, La Guajira, tendrían más presupuesto a su disposición que el que tienen hoy. Por supuesto, mínimo el doble de lo que reciben a través del Sistema General Mejor de dicho, el que saldrá perdiendo de todo esto es Bogotá. Es el gobierno nacional central. Pues Bogotá como gobierno nacional, no como... Tendría, entonces íbamos en un déficit de menos 60, con el Fondo de Convergencia Regional más lo que le queda a la DIAN y al DNP serían menos 30, y eso es como el 1,5% del PIB. Pero, Luz María, una de las cosas que aparecen muy ocultas, porque uno tiene que ponerse a estudiar en detalle el presupuesto, el marco fiscal de mediano plazo, es que el poder discrecional que ha acumulado el gobierno central es tal que hay una partida en los gastos de funcionamiento que se llama varios, y nadie sabe qué son los varios. Y ha habido momentos en que llegó a estar en 30 billones de pesos, en el 2023. La caja menor. Llegó a estar en algo cercano a los 100 billones de pesos. Y en 2023, 100 billones por varios. Es ahí donde está la plata que no sabemos, que se le perdió al presidente Petro porque ha tenido el mayor presupuesto y no... Y nadie sabe cuál es la aplicación. Entonces a mí que no me vengan a decir los exministros de Hacienda que no hay forma de profundizar la descentralización, de honrar la promesa de la Constitución, que porque vamos a quebrar la nación. No, la nación se convirtió, el gobierno nacional central se convirtió en una cosa absolutamente gigante, paquidérmica, ineficiente, y nosotros no tenemos por qué seguir con las carencias en las regiones a costa de engrosar la burocracia y el derroche del gobierno nacional. Porque usted comentaba un día que precisamente que Antioquia, a pesar de que todos consideren que es un departamento que tiene más recursos que los demás, tiene muchas necesidades insatisfechas en sus municipios, ¿no? Pues, Luz María, es que vaya usted al Urabá, al Bajo Cauca, al Magdalena Medio, y realmente lo que pasa allí no es muy distinto de lo que pasa en el Chocó. ¿Usted cree que es justo que 52 alcaldes de Nariño, que fue un departamento donde Petro sacó una gran votación, hicieran un periplo rogándole a todas las dependencias que les ayudaran para que al final dijeran que no hay plata? ¿Usted cree que es justo que yo tenga que ir a Chocó, ponerme de acuerdo con la gobernadora, cómo sacamos plata donde no tenemos, a ver si le damos electricidad a Vigía, Murindó y Bojayá? Y
y cuando le decíamos al Ministerio de Minas, ¿ustedes qué van a poner? No, no tenemos plata, pero por favor ténganos en cuenta en el convenio. Van a estar en el convenio, pero no tienen un peso para poner o no tienen cómo hacerlo. Para una cosa tan esencial. Pero además también municipios de Antioquia que tienen muchas dificultades, ¿no? Para pues poder... El caso de Vigía y Murindó, que todavía no tienen luz. Esto serviría, por ejemplo, el referendo serviría para que haya una mayor competencia entre departamentos, a ver cómo atraen a la empresa privada o no. Claro. Pues porque hoy por hoy no importa en dónde se ubiquen, porque sí. igual para un gobernador no es importante porque igual los recursos se van para Bogotá, sí. ¿cierto? Entonces no sé si el referendo hace que quieran dar ciertas ventajas a la empresa privada para generar más recursos en el departamento. Claro, Luz María, el referendo tiene dos efectos, a mi modo de ver, muy positivos además. El primero es que cuando la gente siente que el nivel de desarrollo que se provee en su territorio se paga con los recursos que ellos tributan y no con lo que otro manda, se cuidan de elegir mejor. Se vuelven más cuidadosos en hacer veeduría, son más exigentes en la aplicación de esos recursos. Y de otro lado es que podría desatar una competencia fiscal que a mí me gusta entre los departamentos y el mismo Distrito Capital por atraer personas e inversión. Hay unas personas, por ejemplo, que están en el comité promotor del referendo como Juan Daniel Oviedo, que dice, yo limitaría eso, porque eso se puede canibalizar y también puede tener razón. Y una forma de limitarlo es por decir algo, los departamentos no podrían tener una tasa de renta que sea inferior al 20% y que sea mínimo de tanto. Que sea mínimo del 10% y que no sea una superior sana al 25%, competencia. Y que en ese rango se puedan mover, como hoy existe en el predial. En el predial, por ejemplo, en los municipios, que es una renta que tiene protección constitucional, y aquí queremos darle protección constitucional a la renta de los departamentos con este referendo, el rango de tarifas del predial arranca desde el 2 y va hasta el 16 por mil, y para un caso excepcional que son bienes urbanizables no urbanizados se sube al 33 por mil. Pero en el rango del 2 al 16 los municipios se pueden mover para incentivar usos del suelo que ellos quieran incentivar o para atraer la localización de firmas que quieran atraer a su municipio. Y eso es sano, eso le sirve mucho al desarrollo económico. Nosotros no tenemos una tributación que favorezca realmente el desarrollo económico. Es que nuestra tributación, Luz María, nuestra fiscalidad ejercida en buena parte por el gobierno central, porque de 100 pesos que se recaudan en Colombia, en el país, 85 de los queda la nación, y nuestra fiscalidad, es decir, los ingresos que recaudamos y el gasto que hacemos no cambia nada. Los gobernadores prácticamente no tienen presupuesto, ¿no? No tenemos, pero además cuando usted mira el conjunto de Colombia, ¿qué pasa después de cobrar impuestos, hacer transferencias y no cambia la desigualdad? Distinto a lo que pasa en otros países de la OECD, que cambia mucho el indicador de desigualdad del Gini, por ejemplo, después de que usted cobre impuestos y hace transferencias, y esa es la labor esencial de la política fiscal del Estado, de hacer ingresos y gastos. Claro. Aquí no paga nada, aquí somos muy ineficientes, y si somos ineficientes es por cuenta de quien ejerce la mayor parte del gasto y la tributación, que es el gobierno central. Se ha insistido, el gobierno central justamente ha insistido en que el referendo no haría que no tuvieran con qué sostener al ejército y a la policía. Eso no es cierto, porque aquí nosotros llegaríamos, Luz María, a tener más o menos con el referendo una participación, los entes territoriales, en los ingresos corrientes de la nación, aunque ya no serían de la nación, de más o menos el 46%, honrando la promesa de la Constitución. Quiere decir que el 54% todavía queda en manos del gobierno nacional central. Le queda el IVA, que es una renta bastante importante, muy mal administrada, entre otros casos, con mucha corrupción, verbo y gracia lo que pasa con la DIANI alias Papá Pitufo. Le queda, por ejemplo, todos los, digamos, los tributos propios de las relaciones internacionales, los aranceles. Le queda, por ejemplo, las tasas, es decir, le queda el 54% de recursos para, digamos, atender las demás obligaciones. Y vuelvo y repito, tiene que adelgazarse indefectiblemente el nivel central. El gobierno nacional
tendría que dedicarse única y exclusivamente a las relaciones internacionales, a la política macroeconómica, a la justicia y a la seguridad y defensa nacional. Y si usted le pone coto a esas pero hemos partidas hecho cuentas billonarias de varios, Ajá, pues sí. entonces... En los 100 millones de varios, los 100 billones de varios es lo que está pidiendo el referendo que se le devuelva a las regiones. Pues es que hay en varios, pues muchísimas cosas que no sabemos. Uno de los documentos más importantes en una sociedad es el presupuesto, y en un presupuesto debería estar consignado cómo se obtienen las fuentes de financiación de un gobierno y en qué se aplican esas fuentes. Y ahora tenemos de 500 billones de pesos, que es el presupuesto, un 20%, que 100 billones no sabemos, no responde. No se sabe para dónde se va, y yo creo que los colombianos merecemos saber a dónde está eso, en dónde está eso, y me parece que esa es una discusión muy importante. Entonces, a mí que no me vengan a decir que se va a quebrar la nación, porque, a ver, los entes territoriales se ajustaron con la ley 617, con la ley de los semáforos, en los primeros años de la década pasada, de la década de los 2000, y... ¿Será por eso que son los ministros de Hacienda los que están más en contra? Porque son los que han tenido que manejar ese presupuesto. Yo pienso que los ministros de Hacienda todos son centralistas, como son casi todos los presidentes, porque de alguna manera se ponen vuelven a sudar la última camiseta que tuvieron, ¿cierto? Pero en realidad yo creo que es hora de reconocer que el andamiaje institucional que nosotros hoy tenemos no ha funcionado. ¿Qué ha cambiado en el Chocó? ¿Qué ha cambiado en la Guainía? ¿Qué ha cambiado en San Andrés de cuenta de estos 30 años de modelo institucional centralizador y recentralizador? No ha cambiado nada. No, estamos viviendo situaciones tan o más críticas en seguridad. Todavía no tenemos acueducto en Urabá, todavía no tenemos cómo cubrir necesidades tan básicas y esenciales como es la de servicios públicos, la de la conectividad física y digital, etc. Llegó la hora, dice usted, ¿y cuál es la hora? ¿Qué sigue ahora? ¿En qué momento? ¿Qué pregunta? ¿Va a ser una sola pregunta? ¿Ya está definida? Bueno, la pregunta estaba en lo de las firmas, ¿no? La pregunta estaba en las firmas. Hay quienes dicen que se puede cambiar, que el Congreso la podría cambiar sin modificar su esencia. Pero básicamente la pregunta lo que sigue ahora es que una vez se certifique formalmente por parte del órgano electoral, eso va al Congreso con trámite de urgencia, y el Congreso debe aprobar una ley convocatoria del referendo. Y ¿eso cuándo sería, más o menos? Yo esperaría que en cualquier momento del mes entrante eso vaya al Congreso. Como es un acto legislativo, así cambie tributos, seguramente entras por las comisiones constitucionales primeras de Senado y Cámara, sesionan conjuntamente, y la ley que convoca el referendo tendría que ser apoyada por mayoría absoluta, luego ser refrendada por la Corte Constitucional para que ese cambio no sustituya la esencia de la Constitución del 91, y una vez pase eso podría ser sometido a consideración de los colombianos. ¿En eso se nos fue todo el año? En eso se podría ir todo el año. ¿Y será que coincide el referendo con las elecciones? Podría coincidir, digamos, en tiempos, más no en fecha, porque no podría... Tendría que ser el sábado antes del... El sábado, un día antes, un día después, una semana antes, una semana después, pero es muy probable que si todo sale bien, yo esperaría que salga bien, los congresistas se ven a las regiones, a la gente, los territorios, y esto realmente podría implicar un cambio institucional muy fuerte, muy poderoso en favor de los colombianos en todos los rincones del país. ¿Usted no espera entonces que este año haya referendo? No. ¿No están las cuentas este año? Yo creo que si nos fuera muy bien podría tomar lugar el último trimestre de este año, pero tendría que tener un trámite bastante acelerado en el Congreso, en la misma Corte, y yo creo que es más optimista, más moderado pensar que pueda ser en el primer trimestre del año entrante. ¿Y coincidiría con las elecciones parlamentarias? Si es en el primer trimestre, podría estar más o menos en cualquier momento de enero a abril.
¿La fecha la define la registraduría? La fecha la define la registraduría una vez surta todos los trámites pues, que acabo de anunciar. ¿Y usted cree que el Congreso sí le va a dar el visto bueno? Pues yo esperaría que sí, porque fueron más de 3 millones de colombianos los que firmaron en las distintas regiones del país. Y por supuesto los congresistas tienen una labor que honrar y es la de representar a su gente y a las regiones. Entonces, no entendería uno cómo un cambio constitucional que beneficia a las regiones, a su gente, que honra la promesa de la Constitución, pues no fuera atendido por parte del Congreso de la República. Hay muchos temas que se quedan pendientes, pero creo que ya en este profundizamos tanto. Solo quería preguntarle, mencionó usted una alianza con Chocó para tratar de llevar a Vigía del Fuerte y a Murindó, ¿fue que me dijo? A Vigía de Murindó y a Bojayá, que queda al frente. Y a Bojayá Energía, ¿eso cómo va? Pues mire, Luz María, es que esas son las cosas increíbles que acontecen en Colombia. La gobernación de Antioquia hace unos años, unos 5 o 6 años, se gastó una suma importante, algo cercano a los 30.000 millones de pesos para llevar red eléctrica a Vigía y Murindó. Pero no definieron algo muy básico en las redes eléctricas, en la distribución de la energía, que se llama la administración, operación y mantenimiento. Entonces, en una zona selvática, el primer arbusto que se cayó dañó la conectividad. Entonces, eso hay que mantenerle. Hay que mantenerlo. Entonces, le pedimos a EPM que hiciera eso, no lo quisieron hacer, y fuimos a la distribuidora de energía de Chocó, nos sentamos con la gobernadora, miramos los temas, y allá sí nos dieron la posibilidad de hacerlo. Entonces vamos a hacer un convenio para desde la gobernación de Antioquia hasta tanto se restablezca el flujo y en consecuencia la posibilidad de facturar energía, nosotros pongamos una plata, la gobernadora pone otra para que además se pueda llevar energía a Bojayá y bueno, tener un servicio básico. ¿Para cuándo se espera? Yo esperaría que antes de terminar el primer semestre nosotros tengamos ya energía, fluido eléctrico permanente en esos 2 municipios y en Bojayá. Bueno, gobernador, esperamos, es un tema difícil el del referendo, porque técnicamente es difícil de seguir el punto. Creemos en lo que usted dice, que va a ser favorable para los departamentos y pues ojalá haya una pedagogía importante para que la gente entienda y pueda tomar su mejor decisión. Así porque es. Se necesita es como con datos y pedagogía para que cada ciudadano decida lo que considere. Luz María, a mí me genera mucha ilusión de esto, que va a ser una discusión tan antigua casi como nuestra vida republicana, que tiene que ser dirimida finalmente por los ciudadanos. No le quitemos a los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre algo que ha estado en la esencia de la discusión de nuestra república desde hace muchos años. Entonces, y nunca lo han definido los ciudadanos. Y nunca lo han definido los ciudadanos. Esta sería la primera vez. Esta sería la primera opción que tendríamos de opinar a y favor ojalá o en contra opinar con muchos argumentos. Así Ahí es donde es la tarea difícil de que todos tengamos buenos argumentos para saber si ponemos sí o no en ese voto. Muchas gracias, gobernador. Gracias a ustedes, Luz María. A ustedes muchas gracias por acompañarnos.